La comunicación celular es la capacidad que tienen todas las células de intercambiar información con el medio ambiente y con otras células. Es un mecanismo que tiene como función mantener las condiciones fisioquímicas internas adecuadas para la vida. Esta comunicación funciona mediante el sistema nervioso y el sistema endocrino. La comunicación endocrina, las moléculas señaladoras, o sea, las hormonas, son secretadas por células endocrinas especializadas y se transportan por el sistema vascular sanguíneo y linfático, actuando sobre células localizadas en lugares alejadas en el organismo. La comunicación autocrina sucede cuando las células son relativamente cercanas y no es necesaria una sinapsis. En la comunicación por moléculas gaseosas intervienen mecanismos gaseosos y químicos, como el óxido nitrítico o el monóxido de carbono. En la mayoría de los organismos superiores existen dos métodos fundamentales de la comunicación intercelular. Uno, un sistema fundado en las neuronas o células nerviosas y otro basado en las hormonas. Ambos sistemas, las células se comunican entre sí a través de los mensajeros químicos. Las neuronas envían mensajes a sus células efectoras, que pueden ser células musculares, células glandulares u otras neuronas. Para enviar su mensaje, las neuronas liberan una sustancia química, un neurotransmisor. El neurotransmisor es liberado en sitios específicos llamados sinapsis. Las moléculas del neurotransmisor se unen a receptores y provocan de esta forma cambios físicos y químicos en la membrana celular y en el interior celular. Podemos decir que las rutas de transmisión de información intracelular comparten una secuencia de procesos. Los mensajeros externos se unen a las moléculas receptoras, que activan a las proteínas transductoras asociadas al receptor. Estas proteínas, una vez activadas, transportan señales a través de la membrana a las enzimas amplificadoras, que generan las señales internas transportadas por los segundos mensajeros. En este caso de inducción, el receptor de membrana transmite información a través de la membrana plasmática hacia el interior de las células por medio de una proteína transductora, la proteína G. Que participan como mensajeros celulares pueden tener la naturaleza química muy variada. Sin embargo, se pueden agrupar en tres clases fundamentales: los lípidos, que se encuentran los esteroides, y las prostaglandinas. Los esteroides son lípidos comunes con una estructura química semejante a la del colesterol. De hecho, se sintetiza en las diversas glándulas a partir del colesterol. Entre los esteroides más importantes tenemos los siguientes: las hormonas sexuales masculinas y femeninas, los esteroides conocidos por la corteza de las glándulas suprarrenales, que regulan el metabolismo de la glucosa y el manejo de los iones como sodio y el potasio, y una vitamina que es una prohormona, la vitamina C. Dentro del esteroide de las hormonas femeninas y masculinas se encargan de maduración de organismos para que se puedan efectuar sus funciones reproductivas. Son en gran parte responsables de las diferencias que se observan entre machos y hombres de una misma especie, es decir, de dimorfismo sexual. Un experimento sencillo que se realiza en los laboratorios de enseñanza media es administrar hormonas masculinas a pollitos pocos días de nacidos. Lo que se observa es que después de unas semanas se produce en ellos un desarrollo precoz. No ocurre lo mismo si se administra colesterol u otra hormona, lo cual nos lleva a una consideración importante. Otro tipo de hormona son los polipéptidos. Estos compuestos
Están formados por la unión de muchos aminoácidos, los cuales se unen unos con otros mediante un enlace que se llama peptídico. Cuando los polipéptidos son muy grandes, se les llama proteínas. Dentro de los grupos formados por los polipéptidos y las proteínas, que existen muchos tipos de diferentes de mensajeros, como la insulina, el glucagón, la hormona antidiurética. Cuando los polipéptidos son muy grandes, se les llama proteínas. Dentro de los grupos formados por los polipéptidos y las proteínas, existen muchos tipos diferentes de mensajeros, como la insulina, el glucagón, la hormona antidiurética, la oxitocina, la angiotensina y los factores de liberación de las hormonas hipofisiarias, las endorfinas, los factores de crecimiento, de transformación, etc. Las células también tienen la capacidad de distinguir a todos estos mensajeros. Esta capacidad puede llegar a ser tan exquisita como para poder diferenciar el cambio en un solo aminoácido. Otro tipo de hormonas son las aminas, compuestas que contienen nitrógeno unidos a dos hidrógenos. Dentro de los mensajeros que son aminos, hay algunos aminoácidos como el glutámico, el aspartico y la glicina, y productos del metabolismo del aminoácido, esto es, de su transformación en el organismo. Entre estos últimos está las hormonas, la adrenalina, la serotonina, la histamina y la dopamina, entre otros. La mayoría de estos mensajeros fueron descubiertos entre 1890 y 1930 en extractos de glándulas. Al mejorar sus técnicas bioquímicas pudieron ser verificados. Esto ocurrió entre 1920 y 1960 y su estructura química fue determinada entre 1930 y 1970. Los receptores se clasifican en receptores de membrana y receptores intracelulares. Dentro de los receptores de membrana se encuentran otros dos subgrupos de receptores de tipo 1 y de receptores de tipo 2. Los primeros, al ser activados por la unión a su ligando, generan una segunda molécula que se desplaza hacia el interior de las células y hace las veces de segundo mensajero. El segundo mensajero es el encargado de producir el efecto, mientras que en el receptor de tipo 2 no existen mensajeros y su acción está determinada por la internalización. Tipos de receptores celulares. Los receptores transmembrana son proteínas que se sostienen por todo el espesor de la membrana plasmática de la célula, con un extremo de receptor fuera de la célula y otro extremo de receptor dentro. Cuando el dominio extracelular reconoce una hormona, la totalidad del receptor sufre un cambio en su conformación estructural que afecta el dominio intracelular, confiriéndose una nueva acción. En este caso, la hormona atraviesa la membrana plasmática para penetrar en la célula. Receptores nucleares. Son proteínas solubles localizadas en el citoplasma o en el núcleo celular. Las hormonas que pasan a través de la membrana plasmática, normalmente por difusión pasiva, alcanza el receptor e inicia las cascadas de señales. Los receptores nucleares son activadores de la transcripción activada por ligandos que se transporta por el ligando o por la hormona, que pasan a través de la membrana nuclear al interior del núcleo celular y activan la transcripción de ciertos genes y por lo tanto la producción de una proteína. Yo soy Axel y hoy les voy a explicar sobre qué son las hormonas. Las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas localizadas en glándulas endocrinas
cuyo fin es el de influir en la función de otras células. Las hormonas pertenecen al grupo de los mensajeros químicos, que incluye también a los neurotransmisores y a las feromonas. Existen hormonas naturales y sintéticas. Ambas se emplean usualmente en tratamientos, usualmente cuando compensando su falta en algún momento de nuestro crecimiento. A las mujeres se les pueden tanto inyectar hormonas femeninas como masculinas, hasta eso, dependiendo de la enfermedad. Y a los hombres se les pueden inyectar hormonas femeninas, tanto masculinas. Existen diferentes tipos de hormonas derivadas de aminoácidos, los cuales son la tirosina, triptofano, las hormonas peptídicas, que vienen siendo cadenas de aminoácidos, y las hormonas lípidas, que son esteroides y eicosonoides. Es todo, gracias. Bueno, yo les voy a hablar del ciclo femenino, ciclo menstrual o ciclo sexual femenino. Bueno, es un ejemplo de las hormonas de este ciclo femenino. El ciclo menstrual comprende una serie de cambios regulares que de forma natural ocurren en el sistema reproductorio femenino, especialmente en el útero y los ovarios, los cuales hacen posible el embarazo o la menstruación. En caso de que no tenga lugar durante el mismo, se desarrollan gametos femeninos, óvulos o ovocitos. Alrededor del 80% de las mujeres reportan síntomas desde 1 o 2 semanas antes de la menstruación. Algunas manifestaciones comunes incluyen el acné, senos dolorosos, hinchazón, decaimiento, irritabilidad y cambios de humor. Es un 3 u 8% de las femeninas. Estos son severos. Estos síntomas interfieren con la vida diaria en un 20 o 30% de las mujeres y se reconoce como síndrome premenstrual. Bueno, en el primer día de la menstruación da inicio el ciclo, el cual termina al día anterior de la siguiente menstruación. La duración media del ciclo es de 21 a 45 días en jóvenes y 21 a 35 en adultos, con un promedio de 28 días, aunque puede variar en casos particulares. Primera menstruación. La primera menstruación, que es el primer cambio hormonal en un cuerpo, ocurre desde los 12 a 15 años y recibe el nombre de menarquia o menarca. Podría ocasionalmente comenzar a los 8 y ser normal. El glutamato se No tiene ningún relaciona con las problema que enfermedades tú, motoras. como niña, Este puede provocar desde enfermedades como el inicie tu mal de menstruación a los 8 Parkinson, años. No el EA significa que y tienes un cambio hormonal muy rápido, pero no tiene nada malo. Puede ser totalmente normal, tanto la tenerlo como de enfermedad 15 de años Huntington. hasta los 12 años. La menstruación, también llamada regla o periodo sagrado menstrual, su inicio es el primer día del ciclo menstrual. Durante esta fase se desprende el endometrio junto a una cantidad de sangre. Cuando desprendes esta cantidad de sangre, no significa que estés desangrando de tu cuerpo, no significa que te vas a desangrar, no te va a pasar nada malo, no pasa nada. Si sale mucha sangre, si sale poca, no pasa nada. Es totalmente normal. Esto es un cambio hormonal que hay en tu cuerpo y no debes preocuparte. Este sangrado suele tomarse como señal de la mujer que no está embarazada. Para mujeres embarazadas, cuando tienen relaciones sexuales y pues obviamente quedan embarazadas, el ciclo menstrual para. En algunos casos puede darse a dar sangrado o tu menstruación, en algunos casos, pero usualmente si quedaste embarazada, no. Por eso mismo un chavo se preocupa cuando su novia le dice que no le ha bajado, porque puede estar embarazada, y aunque le baje o no le baje, puede estar embarazada. Por eso hay que tomar ciertas medidas, visitar al médico, una prueba de embarazo, para saber si estás embarazada o no estás embarazada. La preovulación, también llamada fase folicular o fase proliferativa, ya que durante este proceso
este periodo, una hormona hace que el tejido del útero crezca. Suele durar durante el primer mes hasta el 13º día del ciclo. El ovario puede producir estrógenos, el óvulo madura y el endometrio se engrosa. Bueno, ahora vamos a pasar a la ovulación. La ovulación es un ciclo de 28 días. Se presenta 14º y 15º día del ciclo. El óvulo finaliza su maduración y es conducido desde el ovario hasta el útero a través de la trompa de falopio. Eso significa que en el día 28 se presenta, es un ciclo de 28 días que se presenta durante el 13º día, 14º día, 15º día del ciclo. El óvulo finaliza su maduración. ¿Qué significa esto? Que el ovario es conducido hasta el útero a través de las trompas de falopio. Durante la fase folicular, el estradiol suprime la producción de la hormona luteinizante desde la glándula pituitaria inferior. La postovulación, también conocida como fase lútea o fase secretora, suele durar desde el día 16 hasta 28 del día del ciclo. Si no se ha producido fecundación del óvulo, este se desintegra y se expulsa por el sangrado vaginal, de la siguiente menstruación, comenzando así un nuevo ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Es el final del ciclo. Y expulsa el sangrado de la siguiente menstruación, lo que significa esto que va a comenzar un nuevo ciclo, de que ahora vas a tener un nuevo ciclo después de este procedimiento. Pero vuelvo a repetir, no pasa nada si sangras durante el ciclo, es algo muy normal, es un cambio de hormonas. Duración del ciclo. Aunque mucha gente cree que un ciclo menstrual dura 28 días, un gran estudio a gran escala de 350.000, de 30.000 ciclos de más de 2.300 mujeres, dice que hay una duración estándar de esto, desde que el ciclo puede tardar tan solo 15 días hasta 45 días. La duración promedia de este ciclo tan solo son 29 días, o sea, es lo promedio de que las mujeres pueden tener, pero tanto como puede ser tu periodo muy corto como muy largo. De cualquier manera, está bien, no pasa nada. El periodo fértil. El periodo fértil es el mayor probabilidad de embarazo en un encuentro sexual. Se da cuando se da de algún momento entre 5 días antes o 2 días antes de la ovulación. ¿Qué quiere decir esto? Que durante esos días puedes quedar embarazada más fácilmente. Así que si estás entre 5 días o 2 días después de la ovulación, ten cuidado o tengas relaciones sexuales porque puedes quedar embarazada. Hay que cuidarse en esos días, chavos. La última menstruación que se conoce como menopausia, la menopausia, que es cuando la mujer tiene muchos cambios hormonales muy fuertes, demasiado fuertes. Si quieren preguntarle a sus mamás, la menopausia, según es lo peor que llega a pasar durante la etapa de su vida. Es la etapa donde la mujer deja de menstruar. La edad promedio que se tiene para la menopausia es entre los 40 y 55 años. Es donde ocurren grandes cambios hormonales, demasiados. He visto encuestas del que sienten las mujeres de la menopausia, dicen que sienten frío, calor, desesperación. Es demasiado. También hay desórdenes en el ciclo, que son muy feas. Puede tener metrorragia, hipermonorragia, que el flujo es excesivamente escaso. Bueno, y esto fue todo de mi tema, de un ejemplo de un cambio hormonal que es la menstruación. Espero que hayan entendido un poco de lo que quisiera entender. Gracias, compañeros. Las neurohormonas son una sustancia que esta es estimulada por la transmisión y la acción
de los impulsos del sistema nervioso central y del sistema autónomo. Entre las neurohormonas podemos encontrar a la adrenalina, la noradrenalina, la melatonina y los neuropéptidos. Estas cuatro tienen una función en las cuales se las voy a explicar a continuación. La adrenalina es una hormona, esta es producida por las glándulas suprarrenales y es un neurotransmisor. La noradrenalina es un neurotransmisor u hormona del sistema nervioso central y periférico. Estas aumentan la presión arterial y el ritmo cardíaco. La siguiente, la melatonina es una hormona que se produce en la glándula pineal y una de sus funciones es que induce y controla el sueño. Los neuropéptidos es un compuesto químico emitido por las neuronas. Este compuesto péptido son varios aminoácidos ligados que permiten transmitir información a receptores al mismo tiempo, y estas se identifican en más de unos neuropéptidos. Los que se encuentran son la vasopresina, la oxitocina, la GnRH o los neuropéptidos, y que estas incrementan en la obesidad. Como escucharon, la GnRH, eso significa hormona liberadora de gonadotropina. También se dice que los neuropéptidos actúan como un neurotransmisor con muchos modeladores de los neurotransmisores clásicos, que estos están presentes en menor concentración, pero que tiene una acción más potente, y que algunos son moléculas y que también están presentes en distintas partes del cuerpo. Un ejemplo de esto, de los neuropéptidos, de lo que les acabo de comentar, podría ser que en las endorfinas y las encefalinas son neuropéptidos moduladores del control, que estas actúan como analgésico natural o naturales. Las neurohormonas podemos decir también que son gránulos de secreción, generalmente en proteínas y transportadoras. En muchos casos, la misma sustancia producida por neuronas y un caso es el de la oxitocina, que la oxitocina es un producto por las neuronas del hipotálamo, pero que también es producida por las células del cerebro, del útero, del ovario, y que esta se clasifica como neurohormona. Y en segundo lugar se clasifica como hormona. El sistema endocrino está formado por un grupo de glándulas que su función es producir y liberar hormonas. Que las hormonas se tratan de un grupo de sustancias que actúen como mensajeros que lleven a cabo la regulación y de distintas actividades que normalmente ocurren en nuestro cuerpo o nuestro organismo. Las glándulas son capaces de responder a los estímulos de otras glándulas del sistema nervioso y de nuestro entorno.
Esto es mediante efectos sobre funciones de diversos órganos de nuestro metabolismo. Estas tienen un fin. Ustedes se preguntarán cuál es ese fin. Bueno, el fin que estas tienen son de mantener a las homeostasis o estado de equilibrio en armonía de nuestro cuerpo. La hipófisis se conoce normalmente con el nombre de pituitaria. La pituitaria o hipófisis se ubica dentro del cráneo sobre la provincia que es más conocida como silla turca, que esa glándula es liberadora de una serie de factores, pero que estas son necesarios para regular la función de las demás glándulas de nuestro sistema endocrino. Iniciaré explicándoles la primera, que es el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que se localiza en el cerebro, que esta se considera como parte del sistema endocrino, ya que esta regula la mayor parte de nuestros procesos que se llevan en nuestro organismo. La segunda, las glándulas que conforman a nuestro sistema endocrino son las siguientes. Como primero tenemos al hipotálamo, después tenemos a la hipófisis, después a las tiroides, a las branquias y como antepenúltimo tenemos a los suprarrenales y en final tenemos a las gonadas. A continuación les voy a explicar en qué consiste cada una de ellas. La siguiente es la tiroides. Las tiroides son las que producen las llamadas hormonas, que estas están directamente relacionadas con nuestro metabolismo. Y cuando esta glándula disminuye, su función ocurre dentro del hipotiroidismo. Y cuando esa aumenta, esa se produce en el hipertiroidismo. Las páncreas son islotes pancreáticos que producen una de las neuronas más importantes, que es la insulina. Esta es una sustancia necesaria, muy importante, para que se pueda llevar a cabo el buen funcionamiento de nuestro metabolismo. La glucosa, y que estas tienen una carencia. Esta carencia se debe a la enfermedad conocida como la diabetes. Las suprarrenales. Las suprarrenales son las glándulas suprarrenales, las que producen hormonas, de las cuales el cortisol es la más importante. En la glándula también se producen hormonas, que estas están relacionadas con la presión arterial, así como las hormonas sexuales masculinas. Las gonadas, estas están encargadas en producir hormonas sexuales, que estas corresponden a los ovarios de la mujer. Estas producen estrógenos y progesterona, así como también los testículos en los hombres, que estas producen lo que es la testosterona. Estas hormonas son responsables de la aparición del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en nuestro cuerpo, así como de la fecundación sexual y de la capacidad de la reproducción. Podemos decir que el timo es una glándula que está ubicada en el esternón. Esta es la única que puede aumentar su tamaño durante la adolescencia y que esta puede envejecer o hasta desaparecer.
Una tiroide demasiada activa produce síntomas muy excesivos. Les voy a mencionar a continuación algunos de estos síntomas que la tiroide activa produce. Uno de los síntomas es el insomnio. Otro es el menor lapso de atención, la fatiga. A menudo estos síntomas se nos llegan a presentar como una enfermedad. Una de estas enfermedades más común es la depresión o las condiciones intraurinales en cada individuo o persona que llega a padecer esos síntomas que llegamos a mencionar. Esto ha sido todo sobre el tema de los sistemas endocrinos. La ausencia de las hormonas generan síntomas de índole psicológico y es necesario de un tratamiento especial y de ayuda especializada para combatir estos. El EA y el mal de Parkinson se relacionan con una ausencia de acetilcolina. Con los pacientes de EA se observa una disminución del 90% de esta hormona. La falta de dopamina se relaciona con el déficit de atención o la hiperactividad, ya que esta hormona provoca grandes problemas de falta de concentración. Cuando hay un déficit de noradrenalina, se ven casos de trastornos depresivos y con faltas de ánimo, y hasta a veces llega a un estrés crónico. Cuando hay niveles bajos de neurotransmisor de tipo GABA, se relacionan con graves ataques epilépticos y al igual de manías y pánico. Con la ausencia de serotonina se relacionan los ataques de trastornos compulsivos, adicción a drogas y alcohol y depresión, al igual de trastornos alimenticios y insomnio. Bajos niveles de glutamato se relaciona con enfermedades en las neuronas motoras. El primer trastorno asociado es la excitoticidad, donde las neuronas son gravemente dañadas o destruidas por un exceso de activación. Este trastorno se genera mal de Parkinson